La rabia más violenta no nace del odio hacia un enemigo, sino del terror aplastante del alma al ser verdaderamente, y con precisión, visto por alguien que creías que controlabas. ¿Qué sucede cuando la marioneta se da cuenta de que puedes ver los hilos? Tienes que entender en qué se basa el mundo del narcisista. Es una actuación. Es una máscara cuidadosamente construida. Lo que Jung llamó la persona, diseñada para provocar una respuesta específica y predecible del mundo. Admiración, miedo, envidia. Ese es su suministro narcisista. Y por Dios, lo necesitan como un hombre que se ahoga necesita aire. Esta persona no es solo una preferencia o una elección de estilo. Es toda su arquitectura existencial. Cada gesto, cada palabra, cada expresión cuidadosamente cultivada está calculada para mantener esta gran ilusión. Han pasado años, quizás décadas, perfeccionando esta actuación. Se ha vuelto tan integral a su ser que ya no pueden distinguir entre la máscara y lo que hay debajo de ella. Si es que hay algo debajo. Tú, el observador, se supone que eres un espejo predecible que refleja la gloriosa imagen que proyectan. Se supone que eres una extensión de su voluntad, un satélite orbitando su sol fabricado. Pero en el momento en que los ves a través de su fachada, y realmente me refiero a verlos de verdad, no solo tener una duda pasajera, sino alcanzar ese momento cristalino de reconocimiento, el espejo no solo deja de reflejar, se convierte en un juez. Tus ojos, que una vez fueron fuente de validación, ahora reflejan su propio vacío, su propia mentira de vuelta hacia ellos. Esto no es un insulto para ellos, es un acto de violencia metafísica profunda. Has destruido la ilusión fundamental de la que depende toda su estructura psicológica. Has cometido la transgresión máxima. Has visto al emperador desnudo. Y peor, te has negado a fingir lo contrario. Piensa en esto desde una perspectiva biológica, una perspectiva de 1/3 de 1.000 millones de años de antigüedad. Tu estatus en una jerarquía determina tu neuroquímica. Determina si caminas erguido o encorvado, si hablas con confianza o murmuras, si enfrentas al mundo con valor o te escondes en las sombras. Cuando ves a través del disfraz del narcisista, estás desafiando fundamentalmente su estatus percibido. Eres una langosta subordinada que de repente se niega a ceder, señalando que su dominio es un fraude. Su cerebro registra esto no como un desacuerdo social, sino como una amenaza mortal. Es una señal de que su posición es inválida, lo que amenaza a consumirlos en el caos del fondo de la jerarquía, con todo el terror y dolor que eso conlleva. La cascada neuroquímica que sigue es nada menos que catastrófica para ellos. La serotonina cae en picada, las hormonas del estrés se disparan, los circuitos antiguos de activación de supervivencia se ponen en sobrecarga. Así que debo preguntarte esto, y sé honesto contigo mismo. Déjalo en los comentarios si quieres. ¿Alguna vez tuviste un momento en el que viste la verdad sobre una situación, una verdad profunda e incómoda, y elegiste permanecer en silencio? Elegiste la mentira de una misión para evitar el conflicto. ¿De qué tormenta tenías tanto miedo que sacrificaste tu propia voz para evitarla? Porque eso es lo que la mayoría hacemos, ¿verdad? Vemos la verdad, pero calculamos el costo de decirla y decidimos que es demasiado alto. Elegimos la paz sobre la verdad, la comodidad sobre la integridad, y en esa elección nos volvemos cómplices en el mantenimiento de la mentira. Nos convertimos en facilitadores de la tiranía que secretamente despreciamos. Pero algo cambia cuando finalmente te niegas a mirar hacia otro lado. Algo fundamental cambia en la dinámica, y ellos lo perciben de inmediato. Lo ven en tus ojos, un destello de duda, la ausencia de aplausos donde se esperaban, el no responder a su manipulación con la sumisión o adoración esperadas. No explotan inmediatamente, no. Lo primero que hacen es probarte. Es una sonda, un pequeño golpe. Distorsionarán algo que dijiste, o te acusarán de un leve agravio. Crearán un pequeño conflicto aparentemente de la nada.
y observan cuidadosamente tu reacción. Están comprobando, ¿realmente viste lo que creo que viste? ¿O puedo devolverte a la matriz? Esto es reconocimiento. Están reuniendo información sobre el alcance de tu despertar. ¿Simplemente tropezaste con una verdad incómoda por accidente? ¿O has experimentado una transformación fundamental en tu capacidad de ver la realidad? ¿Pueden engañarte para volver a la sumisión? ¿O has desarrollado inmunidad a sus manipulaciones? La verdadera batalla aún no ha comenzado. Esto es solo el primer asalto. Están tanteando el terreno, buscando debilidades, buscando la grieta en tu armadura por la que puedan verter su influencia y arrastrarte de vuelta a la ilusión compartida. Y no te equivoques, esto es guerra. No la guerra limpia y honorable del campo de batalla, sino la guerra psicológica sucia del alma. Los riesgos no podrían ser mayores. Para ellos, es la diferencia entre mantener su estatus divino y enfrentar el abismo de su propio vacío. Para ti, es la diferencia entre vivir en la verdad y volver a una mentira que envenenará lentamente cada aspecto de tu existencia. El momento en que realmente los ves, te conviertes en su destructor o en su cómplice. No hay término medio. No hay posición neutral. No puedes dejar de ver lo que has visto, y ellos no pueden ignorar que lo has visto. La suerte está echada, y las consecuencias se desplegarán con la lógica inexorable de una tragedia griega. Cuando las primeras pruebas confirman su miedo de que genuinamente ves la verdad, no retroceden, escalan, abren todo su arsenal de manipulación, y son maestros de estas herramientas. No te equivoques. Han tenido años, quizás décadas, para perfeccionar estas armas de guerra psicológica. Recibirás gaslighting. Eso nunca pasó. Estás loco. Eres demasiado sensible. Es un intento deliberado de hacerte desconfiar de tu propia cordura. No intentan cambiar tu opinión mediante un argumento racional. No. Eso implicaría reconocer que tienes una perspectiva válida que merece atención. En cambio, intentan convencerte de que tu mente misma está defectuosa, que tu percepción de la realidad es fundamentalmente errónea. Esta es quizás la forma más insidiosa de abuso psicológico, porque ataca el cimiento mismo de tu ser, tu capacidad de confiar en tu propia experiencia. Cuando alguien socava sistemáticamente tu habilidad de saber lo que sabes, no solo te mienten, te enseñan a mentirte a ti mismo. Te transforman en cómplice de tu propio engaño. Recibirás love bombing, una súbita e intensa avalancha de afecto y halagos. Intentan volver a seducirte, recordarte los buenos momentos, que también fueron una actuación para atraerte de nuevo a la ilusión compartida. El vaivén es intencional. Un momento eres la persona más maravillosa del mundo. Al siguiente, un tonto delirante. Crean caos emocional, haciéndote desesperar por la estabilidad que solo su aprobación puede proporcionar. Esto no es amor. Es refuerzo intermitente, el esquema de condicionamiento más poderoso conocido por la psicología. Es el mismo mecanismo que hace que el juego sea tan adictivo. La recompensa impredecible crea una dependencia neuroquímica extraordinariamente difícil de romper. Ellos lo saben. Han convertido tu propia química cerebral en un arma contra ti. Recibirás ensalada de palabras, un bombardeo de argumentos circulares, acusaciones y proyecciones diseñadas para confundirte y agotarte hasta que te rindas. Te lanzarán tantas acusaciones que pasarás todo tu tiempo defendiéndote en lugar de hacerlos responsables. Te acusarán exactamente de lo que te están haciendo: manipulación, mentiras, abuso. Es proyección de alto nivel y está diseñada para hacerte cuestionar todo lo que creías saber sobre la situación. El objetivo aquí no es la claridad, es la confusión. Quieren crear una niebla de acusaciones y contraacusaciones que te haga perder de vista la verdad original que inició todo el enfrentamiento. Quieren que te desorientes tanto que aceptes cualquier resolución, aunque implique abandonar tu propia realidad. Debes entender que en esta fase no intentan ganar el argumento por sus méritos.
Saben que no pueden, porque la verdad no está de su lado. El objetivo es hacer que el precio de mantener la verdad sea tan alto, tan emocionalmente agotador, que la abandones solo por un momento de paz. Es una guerra de desgaste contra tu alma. Están apostando a que eventualmente concluirás que la verdad no vale la pena. Cuentan con tu decencia, tu deseo de armonía, tu cansancio del conflicto. Saben que las personas razonables no quieren vivir en un estado de guerra perpetua, y usan eso en tu contra. Hacen que la verdad sea tan costosa que la cambiarás por una falsificación. Toda esta fase es una prueba. Es una serie de preguntas que te hacen de forma no verbal. ¿Qué tan comprometido estás con esta nueva realidad? ¿Puedo intimidarte para que la abandones? ¿Puedo seducirte para que la abandones? ¿Puedo confundirte para que la abandones? ¿Puedo hacer que mantener la verdad sea tan doloroso que voluntariamente regreses a la mentira? Cada vez que mantienes tu posición, cada vez que dices con calma, no, eso no pasó, pasas la prueba, refuerzas la nueva realidad, demuestras que tu compromiso con la verdad es más fuerte que tu deseo de aprobación o tu miedo a la desaprobación. Pero cada vez que retrocedes, les enseñas que la manipulación aún funciona. Les das un mapa de cómo derrotarte la próxima vez. Les muestras exactamente qué botones presionar, qué miedos explotar, qué deseos manipular. Y esa es una mala estrategia. Una estrategia terrible, sangrienta, porque tienes que entender esto. No van a detenerse. No pueden detenerse. Tu capacidad de ver la verdad representa una amenaza existencial para toda su estructura psicológica. Escalarán hasta que tú cedas o ellos lo hagan. No hay punto medio donde puedas ver la verdad y ellos mantener su mentira en paz. Las dos realidades no pueden coexistir, así que tienes una elección. Puedes rendir tu claridad por el alivio temporal de terminar el conflicto. Puedes intercambiar tu alma por paz, o puedes prepararte para lo que viene. Porque si la manipulación falla, si se dan cuenta de que no pueden devolverte a la fantasía compartida y que su máscara ha sido retirada permanentemente, serás testigo de algo verdaderamente aterrador: rabia narcisista. Esto no es ira normal. La ira normal es una respuesta a una transgresión. La ira normal tiene un objetivo, una causa, un propósito. Busca corrección, justicia o resolución. Esto es otra cosa. Es la rabia apocalíptica, acorralada y desesperada de una criatura enfrentando su aniquilación. Es la rabia de un Dios que descubre que sus adoradores ahora son ateos. Es un estallido de extinción, el frenesí final, violento, de un comportamiento moribundo. Cuando un comportamiento que funcionó durante años deja de funcionar, el organismo no se rinde, no, se intensifica. Luego se intensifica aún más, desatando cada variación del comportamiento con intensidad creciente. Es como un animal atrapado en una trampa, conociendo su propia pierna, con desesperación salvaje. El narcisista, frente al colapso de su arquitectura psicológica, se sacudirá con una furia que desafía la comprensión. Debes entender lo que estás presenciando. Esto no es una persona teniendo un mal día. No es alguien simplemente molesto o frustrado. Es una estructura psicológica en completo colapso. Una casa de cartas, construida sobre mentiras y manipulaciones, que se derrumba sobre sí misma. La rabia que ves es el sonido de todo su mundo terminando. Piensa en los grandes tiranos de la mitología y la historia. ¿Qué sucede cuando se cuestiona su autoridad absoluta? No participan en debates. No consideran los méritos del desafío. Desatan una fuerza abrumadora y desproporcionada. Buscan obliterar la fuente del desafío, no porque crean tener razón, sino porque la mera existencia del desafío amenaza el fundamento de su poder. Mira a los reyes tiranos de la mitología. Cuando se cuestiona su derecho divino a gobernar, no responden con razón o diplomacia. Responden con plagas, con fuego, con la espada. Preferirían gobernar sobre cenizas que no gobernar en absoluto. El narcisista en rabia está encarnando este arquetipo.
Es el tirano cuyos súbditos se atrevieron a mirar detrás de la cortina. El objetivo no es corregirte. El objetivo no es convencerte. El objetivo ni siquiera es ganar el argumento. El objetivo es castigarte, aniquilarte emocional, psicológica y a veces profesionalmente por el crimen de haberte visto. Quieren convertirte en un ejemplo. Quieren demostrar a sí mismos y a cualquier testigo potencial lo que sucede con aquellos que se atreven a ver la verdad. Esto es retribución en su forma más pura. Has cometido la herejía máxima en su religión de adoración propia. Has negado su divinidad, y por eso deben destruirte, no reformarte, no corregirte, no convencerte, destruirte. Quieren borrarte de la existencia, hacer que desaparezcas de tal manera que incluso la memoria de tu desafío se diluya en nada. Crucialmente, en su mente, tú eres el agresor. Al ver la verdad, los has atacado, les has hecho un grave daño, has alcanzado su pecho y les has arrancado el corazón. Por lo tanto, su rabia es, según su lógica retorcida, una respuesta defensiva justificada. No son el tirano que desata furia sobre un sujeto inocente. Son la víctima inocente que se defiende contra un asalto no provocado. Esta inversión de la realidad no es accidental, no es un error, ni un malentendido. Es una característica fundamental de su arquitectura psicológica. Literalmente no pueden percibirse a sí mismos como agresores, porque hacerlo requeriría reconocer que su posición fue ilegítima desde el principio, y ese reconocimiento los destruiría más completamente que tu desafío jamás podría. Por eso no puedes razonar con ellos en este estado. No estás tratando con un actor racional involucrado en un desacuerdo. Estás tratando con un nervio crudo y expuesto, un ego luchando por su propia existencia. Cada palabra que pronuncias, cada intento de explicación o justificación, se percibe como otro ataque. Tu mera presencia es un asalto a su realidad. No te escuchan. No pueden oír tus palabras. Todo lo que perciben es la amenaza existencial que representas. No eres una persona con pensamientos, sentimientos y perspectiva válida. Eres un cáncer que debe ser extirpado, un virus que debe ser destruido, un demonio que debe ser exorcizado. Y tu único movimiento es no involucrarte, sino mantener tu posición y protegerte del impacto. No intentes razonar con el huracán. No intentes negociar con el tornado. No creas que puedes calmar la tormenta con lógica o apelaciones a su mejor naturaleza. No hay mejor naturaleza accesible en este estado. Solo existe la furia primitiva y cruda de un animal acorralado. Documenta todo. Registra lo que puedas. Protege lo legal, emocional y físicamente, porque en este momento no están siendo ellos mismos. Son algo mucho más peligroso. Son un dios en proceso de morir, y los dioses que mueren son capaces de una destrucción inimaginable. La rabia eventualmente se consumirá. Debe hacerlo. Ningún organismo puede mantener ese nivel de furia indefinidamente. Pero no confundas el fin de la rabia con el fin de la guerra. Cuando el fuego se apague, cuando los gritos cesen, cuando la furia inmediata pase, no surgirán humildes ni arrepentidos. Surgirán con una nueva estrategia, un arma diferente, un enfoque más insidioso hacia el mismo objetivo fundamental: restaurar su ilusión destrozada y eliminar la amenaza que representas. ¿Qué sucede cuando la rabia se apaga y aún estás en pie? Cuando la tormenta ha pasado y la verdad permanece, recurren a su arma más insidiosa y a menudo más efectiva, el manto de la víctima. De repente, el tirano se convierte en mártir. El agresor se convierte en el herido. El guión se invierte por completo. Después de todo lo que hice por ti, así me tratas. Eres cruel, ingrato. Yo soy el que ha sido agraviado aquí. La transformación es tan completa, tan impecable, que podrías empezar a dudar de tu propia memoria de lo que acaba de suceder. Esta es quizás su arma psicológica más sofisticada porque no requiere admisión de culpa.
ni reconocimiento de su comportamiento previo, ni explicación del cambio repentino en la narrativa. Simplemente asumen un nuevo rol, como si el anterior nunca hubiera existido. La rabia, la manipulación, las amenazas, todo desaparece en un agujero de memoria, reemplazado por esta nueva realidad en la que ellos son la víctima sufriente de tu inexplicable crueldad. Esta táctica es tan efectiva porque apunta directamente al corazón de las personas buenas, decentes y conciliadoras. Está diseñada para activar tu empatía, tu compasión, tu culpa. Esto no son debilidades, son algunas de tus mayores fortalezas como ser humano. Pero en manos de un manipulador hábil, tus virtudes se convierten en armas en tu contra. Eres una persona razonable. Piensas, bueno, tal vez fui demasiado duro, tal vez sí le hice daño. Empiezas a dudar de ti mismo. Esto es guerra psicológica del más alto nivel. Intentan hacerte sentir tan culpable por ver la verdad que voluntariamente volverás a cegarte. Están utilizando tu propia sensibilidad moral contra tu capacidad de discernimiento. La genialidad de este enfoque es que transforma tu acto de valor, ver y hablar la verdad, en un acto de agresión. No te enfrentaste a un matón, aterrorizaste a una víctima inocente, no expusiste una mentira, atacaste a alguien vulnerable. La narrativa se ha invertido por completo y te han asignado el papel de villano en una historia donde en realidad eres el héroe. Esto no es accidental, no es un malentendido, ni una diferencia de perspectiva. Es un despliegue calculado de una de las herramientas más poderosas del arsenal del manipulador. Saben que las personas buenas se cuestionarán a sí mismas cuando se les acuse de causar daño. Saben que tu conciencia, tu brújula moral, puede convertirse en un arma contra tu propio pensamiento claro. Este patrón lo ves todo el tiempo en la práctica clínica. La historia del niño hermoso y el padre terrible, el niño que finalmente se enfrenta a un padre tiránico, es inmediatamente acusado de ser la fuente de todos los problemas familiares. Estábamos bien hasta que te volviste tan difícil. Es una mentira, una condenable mentira. La familia no estaba bien, era una tiranía silenciosa. El problema no era tu voz, el problema era el silencio que rompiste. Pero la mentira es tan seductora porque ofrece una solución simple. Si eres el problema, entonces la solución es simple. Deja de ser difícil. Deja de hacer preguntas. Deja de exigir la verdad. Vuelve a la cómoda mentira, donde todos pueden fingir que todo está bien. Acepta tu papel como chivo expiatorio de la familia, y la paz se restaurará. Esta dinámica se reproduce en los lugares de trabajo, en las relaciones, en instituciones de todo tipo. El denunciante se convierte en el problema, no la corrupción que expuso. La persona que nombra la disfunción se convierte en la fuente de la disfunción. Quien se niega a participar en la ilusión colectiva se convierte en el destructor de la armonía. Te dirán que has cambiado, que ya no eres la persona que solías ser. Y tienen razón, has cambiado. Eras alguien que aceptaba mentiras por la paz. Ahora eres alguien que exige la verdad, sin importar el costo. Eras alguien que facilitaba la disfunción por el bien de la armonía. Ahora eres alguien que interrumpe la falsa armonía en servicio de la relación auténtica. Pero enmarcarán esta transformación como una traición, como una violación fundamental del contrato tácito que tenías con ellos. Ese contrato, al que nunca accediste conscientemente, era simple. Proporcionarías suministro narcisista a cambio de aprobación condicional. Mantendrías sus ilusiones a cambio de un lugar en su mundo. Ahora has roto ese contrato y quieren que te sientas culpable por ello. Las lágrimas pueden ser reales, el dolor puede ser genuino, pero la fuente de ese dolor no es tu crueldad, es su incapacidad para mantener la mentira que alguna vez los protegió de la realidad. No lloran porque los heriste, lloran porque ya no participarás en herirte a ti mismo. No sufren por lo que hiciste, sufren por lo que ya no permitirás que hagan.
Aquí es donde tu comprensión de patrones arquetípicos se vuelve crucial. Estás tratando con el arquetipo del falso mártir, quien reclama el sufrimiento como corona, que usa la victimización como armadura, que transforma sus propias fallas morales en evidencia de la crueldad de los demás. Esto no es sufrimiento genuino, es sufrimiento actuado, diseñado para manipularte y devolverte a la sumisión. El antídoto para esta manipulación es recordar lo que realmente sucedió. Documenta la línea de tiempo, confía en tu propia experiencia. Recuerda que tu decisión de ver y hablar la verdad no fue un acto de agresión, fue un acto de integridad. No eres responsable de su incapacidad para manejar la realidad. No estás obligado a mantener sus ilusiones a costa de tu propia cordura. En el mundo del narcisista, has cometido el pecado máximo. Has infligido una herida narcisista. Eres un recordatorio ambulante de su fracaso, de su insuficiencia, del hecho de que su gran actuación no fue convincente. Cada vez que te miran, se ven obligados a enfrentar la realidad de su propio vacío. Te has convertido en un espejo que refleja no su gloria fabricada, sino su auténtica insuficiencia. Y como no pueden tolerar ese reflejo, porque verte es literalmente insoportable para ellos, deben destruir el espejo. Esto no es metafórico, no es una exageración. En su universo psicológico, tu existencia continua como alguien que conoce la verdad representa una amenaza constante para su cordura. Eres un recordatorio constante de que toda su vida está construida sobre una mentira. Esto conduce a uno de dos resultados: el descarte o la campaña de difamación. Ambos cumplen el mismo propósito fundamental: eliminarte como testigo de su fracaso. Pero el método que elijan depende de sus circunstancias, sus recursos y el grado de control que tengan sobre el entorno social que compartes. Si pueden descartarte, simplemente lo harán. Esto no es como una ruptura normal o el fin de una relación normal. Para ellos no eres una persona, eres un objeto que ha dejado de ser útil. Piensa en cómo se desecha un electrodoméstico roto o un mueble que ya no cumple su función. No se negocia con él. No se intenta reparar si el costo excede el valor. Simplemente lo retiran de su entorno y lo olvidan. Te eliminarán de su vida con una eficiencia fría y brutal que deja sin aliento. Es como si nunca hubieras existido. Los años de experiencia compartida, los momentos íntimos, los recuerdos que creías mutuos, todo desaparece en un vacío, porque en su narrativa, admitir que exististe significa admitir su fracaso. Y admitir su fracaso es psicológicamente imposible para ellos. El descarte no es emocional, no está motivado por la ira, ni siquiera es particularmente personal, a pesar de lo personal que puede sentirse para ti. Es pragmático. Te has convertido en una carga en lugar de un recurso. Te has transformado de fuente de suministro narcisista a amenaza para su suministro. Por lo tanto, debes ser eliminado con la misma calculada desapasionada con la que se eliminaría un archivo de computadora, con datos corruptos. El aspecto más perturbador del descarte es su completitud. No solo terminan la relación, borran la historia de la relación. Si hablan de ti, lo harán como si fueras un personaje menor en su historia. Alguien que nunca fue realmente importante. Alguien fácilmente reemplazable. La profundidad de la conexión que sentiste, la importancia que atribuías a la relación, nada de eso existió en su realidad. Todo fue una actuación, y ahora la actuación ha terminado. Pero si no pueden descartarte simplemente, si existes en una estructura familiar o laboral, si compartes hijos o redes sociales, si estás incrustado en su entorno de manera que la eliminación completa es imposible, pasarán a destruir tu credibilidad. Lanzarán una campaña de difamación. Esta es guerra por otros medios. Si no pueden eliminar al testigo, eliminarán la credibilidad del testigo. Mentirán a amigos, familiares, colegas. Te pintarán como inestable, abusivo, mentiroso. Tomarán cada momento privado de vulnerabilidad que compartiste y lo usarán en tu contra. Cada inseguridad que confesaste, cada error que cometiste,
Cada momento de debilidad, todo se convierte en munición en su campaña para destruir tu reputación. La sofisticación de su campaña suele ser asombrosa. No simplemente mienten. Construyen narrativas elaboradas que contienen solo la suficiente verdad para ser creíbles. Tomarán tus respuestas legítimas a su abuso y las enmarcarán como evidencia de tu inestabilidad. Tu ira ante su manipulación se convierte en prueba de tus problemas de ira. Tus intentos de defenderte se convierten en evidencia de tu defensividad. Tu dolor ante su traición se convierte en prueba de tu inestabilidad emocional. Buscan envenenar el pozo para aislarte y asegurarse de que, si cuentas tu historia, nadie te creerá. Necesitan desacreditar al testigo de su crimen. Es un intento de controlar la narrativa, lo único que les queda. Si no pueden controlarte a ti, intentarán controlar cómo otros te perciben. La campaña de difamación cumple múltiples propósitos. Te aísla de posibles fuentes de apoyo. Te hace cuestionar tu propia cordura cuando personas en quienes confiabas comienzan a tratarte diferente. Les da una sensación de control y agencia en una situación donde han perdido ambos. Y quizás lo más importante, les permite mantener su narrativa de víctima. No son ellos los abusadores, son la víctima de tus mentiras y manipulaciones. Esta fase es particularmente peligrosa porque puede destruir relaciones y oportunidades que tardaron años en construirse. Difundirán su veneno a tu empleador, tus amigos, tu familia extendida, tus hijos. Usarán cualquier acceso que tengan a tu red social para sembrar dudas sobre tu carácter, tu estabilidad, tu confiabilidad. El aspecto más insidioso de la campaña de difamación es que a menudo contiene suficiente verdad parcial para ser convincente. Sí, reaccionaste emocionalmente a su abuso. Sí, dijiste cosas duras durante los conflictos que provocaron. Sí, te comportaste de manera distinta a tu carácter habitual. Pero eliminarán todo el contexto, toda provocación, toda explicación, y presentarán tus reacciones como si surgieran de la nada, como si fueran evidencia de tus defectos inherentes, no respuestas a su guerra psicológica. Te conviertes en el villano, en una historia donde en realidad eres la víctima. Y lo más trágico es que algunas personas creerán esto. Bien, hemos pasado todo este tiempo hablando de ellos, su rabia, sus mentiras, su frenética danza para preservar un fraude en desmoronamiento. Es un espectáculo, pero no es el corazón de esta historia. La historia real eres tú. ¿Por qué los viste a través de sus máscaras ahora, después de todo este tiempo? Meses, años, tal vez décadas orbitando su sol fabricado y de repente el velo se levanta. Ellos no cambiaron. Su máscara siempre fue frágil. Su actuación siempre fue una casa de naipes esperando un soplo de verdad. Lo que cambió fuiste tú. Algo dentro de ti se agitó, despertó. Se negó a permanecer en silencio por más tiempo. Esto no se trata solo de su fracaso. Se trata de tu despertar. Se trata del momento en que dejaste de ser un accesorio en su obra y empezaste a escribir tu propio guión. Esta es la verdad más difícil de enfrentar. Es fácil mapear su patología, trazar los contornos de su manipulación, exponer los engranajes de su engaño. Pero la verdadera pregunta va más profundo. ¿Por qué permaneciste ciego durante tanto tiempo? ¿Y por qué, cuando finalmente viste, se sintió tanto un triunfo como un deslumbramiento? No eres solo una víctima de sus mentiras. Eres un participante que eligió en algún momento creerlas. Tal vez necesitabas su aprobación para sentirte completo. Tal vez temías el caos de enfrentar la verdad. Tal vez te aferrabas a la ilusión de armonía, porque la alternativa parecía caer en un abismo. Pero ahora estás aquí, con los ojos abiertos, y eso lo cambia todo. Ver la verdad no es algo que simplemente sucede. No es un rayo, ni un regalo súbito del universo. Es una conquista moral, una victoria tallada a partir de innumerables pequeñas batallas dentro de ti mismo. Comenzaste a valorar la verdad por encima del confort,
la integridad por encima del zumbido tranquilizador de la negación. Esa voz silenciosa dentro de ti, la que susurraba, esto está mal, finalmente se abrió paso, aunque la ahogaras con excusas o la enterraras bajo el peso de su carisma. Escuchaste, y al escuchar, te transformaste. Esto no ocurrió en un solo momento, aunque pueda sentirse así ahora. Se construyó ladrillo a ladrillo, a través de actos de valor que quizás ni siquiera reconociste en su momento. Tal vez comenzaste cuestionando las inconsistencias en sus historias. Tal vez buscaste conocimiento, libros, conversaciones, ideas que abrieron tu visión del mundo. Tal vez comenzaste el arduo trabajo de automejoramiento, barriendo metafóricamente el polvo de tus propios rincones, organizando tus pensamientos, tus valores, tu vida. Mientras construías algo sólido dentro de ti, ganaste la claridad para ver la podredumbre en el mundo que ellos construyeron a tu alrededor. Esto es lo que significa desarrollar el ojo para la verdad. No solo ver su mentira, sino vivir tu propia verdad con tal fuerza que sus ilusiones no pueden sobrevivir en tu presencia. Esto no es poca cosa. Es una rebelión contra los acuerdos tácitos que mantienen a muchos atrapados en medias vidas. Has comenzado a alinear tus acciones con tu sentido más profundo de lo correcto. Y esa alineación es un tipo de poder. Es el poder de ver a través de la niebla, de mantenerse firme cuando el mundo exige que te doblegues. Es el poder de decir, no, así no es, y decirlo con convicción incluso cuando el costo es alto. No saliste a destruirlos, no afilaste una espada, ni planeaste su caída. Simplemente dejaste de jugar su juego, y en esa negativa, te convertiste en algo mucho más peligroso que un enemigo. Te convertiste en una amenaza para su mentira. Hay un abismo entre esas dos cosas. Un enemigo puede ser combatido, manipulado o seducido de vuelta a la sumisión. Una amenaza, por su mera existencia, socava los cimientos de su mundo. Tu claridad, tu negativa a aplaudir su actuación, tu insistencia silenciosa en la realidad. Es un espejo que no pueden controlar. Cada vez que encuentras su mirada sin flaquear, reflejas la verdad. Han pasado toda una vida huyendo de que su poder es un fraude, su grandeza un espejismo, toda su existencia un constructo frágil que tiembla ante tu visión. Por eso reaccionan con tanta desesperación. Tu presencia, fundamentada en la verdad, es un desafío existencial para su realidad endeble. No los estás atacando, los estás exponiendo simplemente por existir como alguien que ve. Y esa exposición es insoportable. Cada vez que te niegas a sus manipulaciones, cada vez que esquivas su bombardeo de amor, cada vez que corriges con calma sus distorsiones, estás desmantelando su ilusión. No empuñas un arma, empuñas algo mucho más devastador, la verdad. Date crédito por esto. Se requiere un valor profundo para ver y mantenerte firme en lo que ves, sabiendo la tormenta que desatará. Has elegido cargar con el peso de esa verdad, enfrentar la rabia, la traición, las campañas de difamación y aún así mantener tu posición. Esto no es solo supervivencia, es un triunfo moral. Es el primer paso hacia convertirte en alguien formidable, alguien que no puede ser influenciado por la adulación, intimidado por la furia, ni atraído de nuevo hacia una mentira. Has comenzado a forjar un yo arraigado en algo inquebrantable, y eso te convierte en un faro para otros aún atrapados en la oscuridad. No confundas esto con un cuento de hadas. Ver la verdad no viene con una banda sonora ni con una resolución ordenada. Es pesado, como cargar una piedra en el pecho. Es doloroso porque una vez que ves la mentira del narcisista, comienzas a ver mentiras por todas partes. Mentiras que te contaste a ti mismo. Mentiras tejidas en la fibra de relaciones, lugares de trabajo, sistemas enteros. Te das cuenta de cuánto del mundo funciona sobre acuerdos tácitos para ignorar verdades incómodas. Al elegir la verdad, te has separado, no solo del narcisista, sino de todos los que eligen la comodidad de la negación sobre el caos de la realidad. Esto puede ser solitario,
puede hacerte dudar de ti mismo, preguntarte si eres tú el equivocado, el excesivo. Después de todo, el narcisista no es el único que se beneficia de la mentira. Amigos, familia, colegas, todos pueden haber sido cómplices, consciente o inconscientemente, en sostener la ilusión. Cuando te niegas a jugar, no solo desafías al narcisista, desafías todo el ecosistema que lo habilitó. Y los ecosistemas resisten el cambio. Te empujarán a conformarte, a suavizar tus bordes, a volver a la mentira por el bien de la paz. Pero ahora sabes que la paz construida sobre mentiras no es paz en absoluto. Es solo un veneno más lento. Aquí es donde yace la verdadera batalla. Las tácticas del narcisista, su rabia, manipulación, difamación, son externas. La lucha interna es más dura. Es la lucha contra uno mismo, contra la tentación de cambiar la verdad por pertenencia, contra el miedo a terminar solo si sigues viendo con tanta claridad. Es la lucha por mantener tu ojo para la verdad afilado, incluso cuando te corta, incluso cuando te aísla, incluso cuando se siente como una maldición. Esta lucha vale la pena, porque al elegir la verdad, no solo sobrevives, te estás convirtiendo. Estás forjando un yo que puede resistir cualquier tormenta. Un yo que ninguna mentira puede tocar. Así que has escapado. Las cadenas están rotas, la máscara está hecha añicos, y el mundo del narcisista yace en ruinas detrás de ti. Has sobrevivido a su rabia, a sus manipulaciones, a sus desesperados intentos de arrastrarte de vuelta a la mentira. Felicidades. Has hecho lo que muchos nunca harán. Pero no confundas esto con el final. No estás de pie en la tierra prometida. Estás en el desierto. La tiranía de su Egipto se ha ido. Pero el antiguo mapa que llevabas, el que te decía quién eras y cómo funcionaba el mundo, ahora es inútil. Los hitos en los que confiabas han desaparecido. Las voces que una vez te guiaron, ya sea de ellos o tu propia complicidad en su historia, están en silencio. Este es un lugar desorientador y aterrador. Un páramo donde el suelo se mueve bajo tus pies y el horizonte no ofrece promesas. Aquí es donde comienza el verdadero trabajo. La libertad no es un destino, es una condición y viene con un costo. Has desechado la mentira, pero ¿qué queda en su lugar? La ausencia de su control no te llena automáticamente de propósito. El silencio donde una vez dominaba su voz no canta con claridad. Tu yo crudo y expuesto lleva las cicatrices de su guerra y el peso de tu propio despertar. La tentación aquí es mirar atrás, romantizar la certeza de la cautividad, preguntarte si la mentira no era tan mala después de todo. No lo es. Eso es el desierto hablando, probándote, susurrando que la seguridad vale más que la verdad. No lo es. Has llegado demasiado lejos para intercambiar tu alma por un espejismo. El desierto es brutal, pero también es un crisol. Te despoja hasta tu esencia, quema las ilusiones que ni siquiera sabías que llevabas. Y en esa crudeza, enfrentas una elección: dejar que el páramo te consuma o construir algo nuevo. El camino más fácil es la amargura. Es seductora. Esa alquimia agria que convierte el dolor en resentimiento, la confianza en cinismo. Podrías concluir que todas las relaciones son transaccionales, que cada sonrisa oculta un motivo, que el mundo es solo un escenario para mentirosos y manipuladores. Podrías blindarte en la desconfianza, construir muros tan altos que nadie pueda alcanzarte. Pero eso no es libertad. Es una prisión diferente, una que tú mismo te impones. La amargura es la victoria final del narcisista. Su veneno permanece en tus venas mucho después de que se hayan ido. El antídoto contra la amargura es el sentido, no el barato y fugaz que viene de la distracción o la negación, sino el sentido profundo y duro que crece a partir de la responsabilidad. Has visto la verdad, no solo sobre ellos, sino sobre la fragilidad de la conexión humana, la omnipresencia de las mentiras,
el valor que se necesita para mantenerse en la realidad. Ese conocimiento es un regalo terrible, pero ahora es tuyo, y puedes usarlo para convertirte en algo más. Construyes sentido, eligiendo mirar hacia arriba, dedicándote a un propósito más alto que tu dolor. Tomas la sabiduría tallada en ti, por su traición, y la conviertes en una brújula que te guía hacia algo verdadero, algo sólido, algo que ninguna tormenta futura pueda sacudir. Esto comienza pequeño. No necesitas salvar al mundo hoy. Comienza con tu propio rincón. Limpia tu habitación, literal y metafóricamente. Ordena tus pensamientos, tus hábitos, tus relaciones. Habla la verdad aunque tu voz tiemble. Ayuda a alguien más, no porque se lo debas, sino porque puedes. Cada acto de responsabilidad, cada elección de alinearte con lo correcto, es una tabla en el arca que estás construyendo. El diluvio de sus mentiras ha pasado, pero la vida traerá otras tormentas. Tu arca, tu nuevo yo, forjado en la verdad y el propósito, te llevará a través de ellas. Tu encuentro con el narcisista no fue un accidente. Fue una iniciación brutal, una prueba de fuego que despojó tu ceguera y te obligó a enfrentar la realidad de la malevolencia. Has visto el abismo, no solo en ellos, sino en las partes de ti que alguna vez se inclinaron ante su mentira. Eso no es una derrota, es una revelación. Se te ha dado una claridad rara y dolorosa, una visión del mundo tal como es, no como desearías que fuera. Y con esa claridad viene una elección, la más importante que jamás tomarás. ¿Qué harás con este fuego? Podrías dejar que te consuma. Podrías dejar que el dolor se convierta en resentimiento. Dejar que la traición te defina. Dejar que el páramo se convierta en tu hogar. Podrías convertirte en un fantasma que ronda las ruinas de lo que fue, murmurando maldiciones a un mundo que te falló. Ese es un camino, pero no lleva a ningún lado. Es el camino de la rendición, de dejar que su mentira gane por defecto. O puedes tomar ese fuego y usarlo para forjar algo nuevo. Puedes dejar que te temple, te fortalezca, te transforme en alguien que no pueda ser engañado de nuevo. Puedes convertirte en el héroe de tu propia historia, no matando dragones, sino empuñando la verdad como espada, cortando las mentiras que te atan a ti y a otros. Esto no se trata de perfección. Tropezarás, dudarás. El desierto es largo y el arca no se construye en un día. Pero cada paso que das hacia el sentido, cada verdad que pronuncias, cada responsabilidad que asumes, te hace más fuerte. No solo estás sobreviviendo, te estás convirtiendo. Te estás convirtiendo en alguien que puede enfrentar el caos del mundo y no flaquear, que puede ver a través de las máscaras y aún así elegir amar, que puede cargar con el dolor sin que lo consuma. Eso es libertad. Esa es la victoria final. No es la victoria sobre ellos. No es siquiera la victoria sobre la injusticia que enfrentaste. Es la victoria sobre la ignorancia, la ceguera, la comodidad que alguna vez permitió que su mundo existiera. Es la victoria sobre la parte de ti que temía ver, que quería permanecer dormida. Has abierto los ojos, has mirado, y a través del acto de mirar, has comenzado a caminar hacia la luz.